Buen día. Para continuar con las actividades de Ecos Internacionales en su 26ª edición, tengo el gusto de coordinar este módulo Mariby Bielsa. Mi nombre es Omar Edel Trujillo Benavides y tengo el honor de presentar a dos grandes profesores del quinto módulo, que corresponde a enfermedades del intestino y colon. El primer tema, que corresponde a enfermedad inflamatoria intestinal, será impartido por el doctor Jesús Kazuo Yamamoto Furusho, quien es fundador y director de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, profesor del curso de alta especialidad en enfermedad inflamatoria intestinal en la Universidad Nacional Autónoma de México, Departamento de Gastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. El segundo tema, que corresponde a enfermedad celíaca, será impartido por el profesor José María Remes Troche, quien es gastroenterólogo y neurogastroenterólogo egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, director del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana en Veracruz, México. Hola, muy buenos días. Para mí es un placer participar con el doctor Omar Edel Trujillo en la coordinación de este módulo, enfermedades de intestino y colon. Y más placer me da presentar a los siguientes ponentes, a quienes admiro y les tengo un gran cariño. Para empezar, el tercer ponente, la doctora Alejandra Noble Lugo, quien es especialista en gastroenterología y endoscopia del aparato digestivo. Es médico adscrito al servicio de gastroenterología y subjefe del Departamento de Enseñanza e Investigación en el Hospital Español de México. Además, es editor titular de la Revista de Gastroenterología de México y es miembro de múltiples asociaciones, entre las cuales está, obvio, la Asociación Mexicana de Gastroenterología, la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal, la Asociación América de Gastroenterología, la Sociedad Española de Patología Digestiva, entre otras. Además, es una de mis mejores amigas, como dicen aquí en Jalisco, por lo cual las dejo con ustedes. El siguiente ponente, el último de este módulo, es el doctor José Antonio Velarde Ruiz Velasco, quien me dijo que lo presentara como mi hijo. Pero bueno, además de ser mi hijo putativo, es mi orgullo académico en Jalisco. Él es médico cirujano, es egresado de la Universidad de Guadalajara, hizo la especialidad en gastroenterología y endoscopia del aparato digestivo en el Hospital Civil de Guadalajara, hizo una estancia formativa en hepatología en el Hospital Clínic de Barcelona, también hizo un máster en hepatología avalado por la Universidad de Alcalá y Autónoma de Madrid. Actualmente es el jefe del Servicio de Gastroenterología y del Programa de Eliminación de Hepatitis C del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Los dejo con él para que nos deleite con sus platos. Muchas gracias. Al final, nos vemos para la sesión de preguntas y respuestas. Muy buenos días a todos. Agradezco al comité organizador y a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por su amable invitación a participar en este curso importante de Ecos Internacionales. Yo les voy a hablar de enfermedad inflamatoria intestinal. Esta es la declaración de mis conflictos de intereses. Y bueno, el contenido de mi plática está enfocada a medicina personalizada, a seguimiento o monitorización de la enfermedad, a la enfermedad inflamatoria intestinal con COVID-19, a la terapia biológica de primera línea y a las nuevas terapias que vienen en camino. En relación a la medicina personalizada, se presentaron varios trabajos. Este es uno en el cual se muestra un panel microbiano como predictor de respuesta a la terapia anti-TNF-alfa, en el cual se encontró que Faecalibacterium prausnitzii y su filotipo PHG2, Ruminococcus, Metabrevariopters smithii y la Eubacteria
mostraron una capacidad para predecir la respuesta a la terapia anti-TNF con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 100%, con valores predictivos positivos del 100% y negativo del 75%. Por otro lado, un biomarcador a nivel serológico, el cual es llamado vimentina, que proviene de proteínas de matriz extracelular secretada por macrófagos, se observó que una reducción del 52% era en aquellos pacientes que respondían a la terapia con vedolizumab al año de tratamiento, comparado con solamente el 8% de los pacientes que no respondían, lo cual es un marcador que nos puede indicar respuesta a este biológico. Hay también diversos índices predictores que se mostraron en esta cohorte de pacientes con enfermedad de Crohn, como el índice neutrófilo linfocito, plaqueta linfocito, eosinófilo linfocito y neutrófilo linfocito, en donde es importante destacar que se observó una reducción de los índices neutrófilo linfocito, eosinófilo linfocito y neutrófilo linfocito en pacientes que tuvieron respuesta endoscópica a la terapia biológica después de 12 semanas de tratamiento. En relación a la monitorización, se presentó este trabajo en más de 150 pacientes con enfermedad de Crohn, con un seguimiento promedio de 29 meses, en donde se encontró en el análisis multivariado que la remisión transmural se asoció con una disminución en la progresión de la enfermedad de Crohn, así como una disminución en la suspensión del tratamiento y en el riesgo de alguna resección intestinal, y todas con asociaciones o PES con significancia estadística. En relación al aspecto de enfermedad inflamatoria y COVID-19, se presentaron varios trabajos. Este es uno de los más grandes, fue una cohorte de más de 78,000 pacientes de 143 hospitales en Estados Unidos, en donde se encontró que la presencia de enfermedad inflamatoria comparada con aquellos que no tenían enfermedad inflamatoria intestinal estaba asociada a diversos desenlaces adversos por COVID-19, como un incremento en la mortalidad, mayor necesidad de cuidados intensivos, mayor necesidad de ventilación y una mayor estancia hospitalaria. Todos estuvieron relacionados en aquellos pacientes que tenían enfermedad inflamatoria intestinal. Otro estudio a nivel global, que es el estudio Secure IBD, mostró que la COVID-19 fue más grave en pacientes que tenían actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal, ya que las tasas de hospitalización iban incrementando conforme mayor era la actividad de la enfermedad. Es decir, se presentaba en el 19% en pacientes que estaban en remisión o actividad leve, y esta fue incrementada en 26% con actividad moderada y 45% con actividad grave, así como también un incremento en la necesidad de ventilación, terapia intensiva y mortalidad, las cuales pues se incrementaron hasta un 12% en aquellos que tenían actividad grave. En una revisión sistemática de 12 estudios, en donde incluyeron más de 2,600 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que habían sido tratados con terapia biológica, se reportó que el uso de biológicos no incrementó el riesgo de ventilación mecánica, ingreso a la terapia intensiva ni la mortalidad. En relación a la terapia biológica de primera línea, se observa que, bueno, esta es la pirámide terapéutica actual de la enfermedad inflamatoria, en donde destaca en la cúspide de la pirámide la terapia biológica anti-TNF, la terapia antiintegrinas y antiinterleucinas e inhibidores de moléculas pequeñas como el tofacitinib. En este congreso de la DW se presentaron trabajos en donde comparaban, por ejemplo, adalimumab contra vedolizumab en pacientes con enfermedad de Crohn. En esta corte retrospectiva se observó que en más de 460 pacientes con enfermedad de Crohn tratados con ambas terapias, ya sea adalimumab o vedolizumab, se observaba una disminución significativa en el número de consultas, en el número de hospitalizaciones, en el número de cirugías, así como de complicaciones, y esto principalmente
se vio más a aquellos pacientes que recibían adalimumab comparado con vedolizumab a los 12 meses de tratamiento, como ustedes pueden ver aquí en ambas gráficas. En otro trabajo, el tofacitinib versus ustekinumab, pacientes con CUSI, aquí habían sido refractarios a terapia anti-TNF y vedolizumab, y se observó que ambas terapias, tanto el tofacitinib como el ustekinumab, mostraron buenas tasas de remisión libre de esteroides, como ustedes pueden ver, 60 versus 55%, tasas libres de colectomía comparables, la remisión endoscópica también similar al año de tratamiento con ambos esquemas, ya sea tofacitinib o ustekinumab. En este otro trabajo fue el primer ensayo clínico cara a cara que comparó la eficacia de adalimumab contra ustekinumab en pacientes con enfermedad de Crohn con actividad moderada grave, y se puede apreciar que la remisión clínica al año de tratamiento fue muy comparable en ambos tratamientos, ya sea con adalimumab y ustekinumab, así como también la remisión libre clínica de esteroides al año de tratamiento. Esto también se observó que al año de tratamiento se mantenía la remisión clínica con ambos biológicos, así como la respuesta endoscópica fue discretamente superior con ustekinumab versus adalimumab, sin alcanzar diferencias significativas o una diferencia significativa marginal. En relación a las terapias que vienen en camino, se presentó este trabajo que se llama filgotinib en pacientes con CUSI. Es un inhibidor de moléculas pequeñas de las llanusinasas tipo 1, y en este ensayo clínico controlado comparado con placebo fase 2b3 en más de 600 pacientes con CUSI, se demostró la eficacia de esta terapia en el mantenimiento de la remisión en pacientes con CUSI, sobre todo a las dosis de 100 o 200 miligramos al día de filgotinib, así como también la dosis de 200 miligramos fue efectiva para mantener la remisión endoscópica, la remisión histológica y la remisión libre de esteroides a los 6 meses de tratamiento. Esta es otra terapia, guselkumab, que inhibe de manera selectiva la interleucina 23, y en este ensayo clínico fase 2 de 250 pacientes con enfermedad de Crohn se observó la eficacia de guselkumab a diferentes dosis, 600, 1200 y 200 miligramos, comparado con el placebo, en donde hubo diferencias estadísticas en el grupo de tratamiento. En otra terapia que se llama risankizumab, que es un anticuerpo monoclonal que también inhibe la subunidad P19 de la interleucina 23, en este ensayo clínico fase 3, en pacientes con enfermedad de Crohn moderado a grave, se observó que la remisión clínica a la semana 12 favoreció a los pacientes que recibían risankizumab a dosis de 600 o 1200 miligramos al día comparado con el grupo placebo, así como también la respuesta endoscópica a la semana 12 fue superior en ambos esquemas de risankizumab comparado con el grupo placebo en pacientes con enfermedad de Crohn. Finalmente, el olanquizep es un inhibidor selectivo de la transseñalización de interleucina 6, y el cual no actúa a nivel del receptor de esta interleucina, y en este ensayo clínico fase 2 se observó que en pacientes con CUSI moderado a grave, la respuesta clínica, la remisión clínica y cicatrización mucosa era superior a la terapia de olanquizep, sobre todo a la dosis de 600 miligramos comparado con el grupo placebo. Con esto me permito concluir que existen avances importantes en el conocimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en relación a la personalización del tratamiento, a la monitorización, a diversos aspectos relacionados con COVID-19, el posicionamiento de terapias biológicas de primera línea y nuevas terapias que vienen en camino. Muchas gracias por su atención. Gracias por la presentación. Agradezco mucho al comité organizador de que me permitan presentar en estos ecos internacionales el tema de enfermedad celíaca, y al igual que mis otros colegas, verán en los siguientes minutos los trabajos más relevantes que se presentaron en la pasada DDW Virtual 2021. Quisiera empezar con este primer trabajo acerca de la fisiopatología
de la enfermedad celíaca. Y si bien sabemos que la enfermedad celíaca es una enteropatía autoinmune que se presenta en sujetos con una susceptibilidad genética bien reconocida, también sabemos en los últimos años que la disbiosis ha jugado un papel fundamental. Sabemos el día de hoy, por ejemplo, que hay algunas especies bacterianas que disminuyen o aumentan de acuerdo a la actividad de la enfermedad, que estos cambios en la microbiota se acompañan también de cambios en el metabolismo. Y a ese respecto, les quiero presentar este trabajo muy importante realizado por la doctora Olshan y su grupo de colaboradores, donde evalúan la metabolómica y la metagenómica de la leche materna, considerando que la leche materna es la principal fuente nutricional para muchos bebés. Sabemos también en estudios previos que hay enfermedades relacionadas con la lactancia, como la enterocolitis, el eczema, el asma, la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad celíaca. Y en cuanto a la enfermedad celíaca, se ha descrito, por ejemplo, que los niños de madres celíacas que reciben leche materna tienen una mayor diversidad, mientras que los que toman leches en fórmula tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad que tiene la madre, menor abundancia y una decomposición diferente. El grupo de investigadores lo que hizo en este estudio fue comparar y analizar de una corte de cerca de binomios, madres y lactantes de familiares en primer grado de enfermedad celíaca, y se hizo un estudio comparando con controles aquellas madres celíacas con una dieta libre de gluten para evaluar la composición de la microbiota de la leche con la cual nutrían a sus niños. Pueden ver que no hay diferencias significativas entre las madres y los controles, pero al analizar la leche materna, fueron muestras que se evaluaron en el día 7 y 14 después del posparto, se documentó que no había cambios importantes entre las madres celíacas en dieta de gluten y los controles, ni tampoco cambios en cuanto a los virus. Sin embargo, sí se demuestra que las madres con dieta libre de gluten y enfermedad celíaca tienen un incremento de Acinetobacter, de Rotea mucilaginosa, mientras que los controles tienen un aumento de bacteroides, Faecalibacterium plasmidis y clostridiales, sin haber una significancia estadística. Al no haber esta significancia estadística tampoco en el metaboloma, los autores concluyen que la microbiota intestinal del lactante puede no verse significativamente afectada por los antecedentes maternos de enfermedad celíaca si la madre lleva una dieta libre de gluten. Un mensaje importante entonces es para las madres con enfermedad celíaca de tratar de mantener la dieta, porque esto pone a sus hijos en un ambiente de eubiosis similar a los niños que no tienen enfermedad celíaca. Respecto a las manifestaciones clínicas, este trabajo me parece importante. Se han descrito muchas enfermedades asociadas, trisomías como la enfermedad o el síndrome de Down, y en ese sentido se evalúa un grupo importante de sujetos con trisomía 21, síndrome de Down y atrofia de vellosidades no celíacas. El grupo de la Clínica Mayo evalúa de una corte de 836 sujetos a 81 sujetos con atrofia vellositaria no celíaca contra 81 sujetos sin atrofia y una corte de 137 pacientes con enfermedad celíaca. Y compara características clínicas entre celíacos con trisomías con celíacos y en sujetos con atrofia vellositaria o no. Y ellos encuentran que los pacientes que tienen atrofia de vellosidades sin ser celíacos tienen más síntomas como náusea y vómito, y que esto se asocia de forma importante al consumo de inhibidores de la bomba de protones. Esto es importante porque no son pacientes celíacos, son sujetos que tienen atrofia de vellosidades sin celiaquía y demuestran que uno de los factores más importantes que pueden ser confusores es el consumo de medicamentos, específicamente inhibidor de la bomba de protones. Una virtud de este estudio es que evalúan a esos sujetos no celíacos con atrofia de vellosidades a lo largo del tiempo y demuestran que un 14% puede tener esa seroconversión y reclasificarse como celíaco. Sin embargo, es muy baja la presencia de esto, de tal manera que es muy importante mencionar que igual que en otras condiciones, la atrofia de vellosidades no celíaca es atribuible probablemente a fármacos. 14% sin ser celíaco tienen esta atrofia de vellosidades. Y respecto a trisomía 21, pues comentarles por ahí que hace algunos años en la Universidad Veracruzana tuvimos a bien evaluar otra trisomía, donde demostramos que los pacientes que tienen la trisomía
asociada o descrita como síndrome de Williams, hasta el 23% tienen enfermedad celíaca. Importante entonces considerar esto para pacientes con trisomías diferentes al síndrome de Down. En este siguiente estudio también me parece muy importante analizar esta sobreposición que pudiera haber entre enfermedad celíaca y enfermedad inflamatoria. Creo que de repente tenemos un poco la duda de si el paciente, además de celiaquía, pudiera tener enfermedad inflamatoria intestinal, y se evalúan sujetos que tienen enfermedad inflamatoria intestinal y la serología de estos pacientes. Es una corte importante de pacientes con Crohn o colitis ulcerosa con serología positiva. Ojo, no tienen diagnóstico de enfermedad celíaca, pero tienen serología positiva, y se demuestra que aquellos pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal con una serología celíaca positiva frecuentemente son mujeres que tienen un menor número de eosinofilia y de respuesta a biológicos, si llevan una dieta libre de gluten, y que los marcadores de inflamación también disminuyen. Importante, el mensaje es que estos pacientes con serologías positivas para enfermedad celíaca, un grupo muy importante de pacientes llevan dieta estricta libre de gluten, y esto mejora la respuesta al biológico, la histología de la enfermedad inflamatoria intestinal, de tal manera que habrá que considerar en algunos pacientes con enfermedad inflamatoria la sobreposición con enfermedad celíaca, y considerar que este tipo de dietas libres de gluten también puede ser benéfica para los pacientes. Rápidamente hablar sobre este estudio que habla del diagnóstico de la enfermedad celíaca. Es un estudio que me parece interesante porque evalúa el uso de los péptidos de aminados de gliadina, específicamente IgA e IgG, en niños menores de 3 años. Sabemos hoy que tenemos una gran cantidad de autoanticuerpos para el diagnóstico, siendo la transglutaminasa tisular la más utilizada. Recientemente se ha descrito que la evaluación de este péptido, el péptido de aminado de gliadina, puede ser mejor, ya que puede aparecer antes de la seropositividad para los anticuerpos antitransglutaminasa tisular. Y en este estudio se evalúa, comparado contra biopsias, a 43 niños que se les hace esta modificación del panel celíaco, que es la medición de IgA contra el péptido de aminado, IgG contra el péptido de aminado y sus combinaciones. Y llama la atención porque ellos describen que la prueba más sensible y específica en menores de 3 años es la IgA contra el péptido de aminado. Esto es incluso mejor que la transglutaminasa tisular y mejor que la IgG. Incluso la combinación tiene un mejor rendimiento diagnóstico, y por lo menos estos autores proponen que esta combinación de IgAs, DGP y TTG debe de ser más útil en los niños. De tal manera que esto es algo a considerar en la práctica clínica en este panel celíaco. Y finalmente hablar de este estudio que habla de la calidad de vida de los sujetos celíacos. Me parece importante y muy interesante. Un estudio que evalúa las conductas y los comportamientos de los sujetos celíacos cuando tienen este acercamiento amoroso, estas citas para buscar pareja. Evalúan el comportamiento y las actitudes con cuestionarios que evalúan qué tanto modifican sus conductas. Muy importante porque el 70% de los pacientes dicen que el ser celíaco tiene un impacto negativo en su relación o en tratar de establecer una relación con una persona no celíaca. ¿Qué tanto lo impacta? Bueno, esto es muy frecuente en mujeres entre la segunda y tercera década de la vida. Impacta de forma tan importante que más o menos un 70% de los pacientes dudan en salir a cenar o escogen dónde cenar, no se sienten confiables cuando están en el restaurante con los meseros o con la misma pareja. O vean esto, 30% adopta una conducta de riesgo, es decir, no cuida su dieta con tal de tener esa socialización. Y vean, hasta un 13%, de un 30% no quiere besar a su pareja por ese miedo a la contaminación cruzada. Concluyen los autores que ser celíaco tiene un impacto negativo en la vida amorosa. Con esto concluyo que los trabajos que acabo de presentar en DDW evalúan nuevos jugadores en la fisiopatología, como los cambios en la microbiota de la leche materna. No todas las atrofias de vellosidades son pacientes que tenemos que empezar enfermedad celíaca, y esto aplica para todos los subgrupos de pacientes. La sobreposición entre enfermedad inflamatoria y enfermedad celíaca es común, la serología combinada es mejor, y la calidad de vida va más allá de lo que nosotros ofrecemos a los pacientes como tratamiento, sino también el impacto en la socialización. Agradezco mucho su atención y estaremos pendientes de sus preguntas. Muchas gracias.
¿Qué tal? Agradezco al comité organizador y a la mesa directiva la invitación para hablarles acerca de enfermedad diverticular y otras colitis. Aquí está mi declaración de conflicto de intereses. Y para empezar, voy a hablarles de los temas, de los trabajos más relevantes que se presentaron respecto a enfermedad diverticular. Y por cuestiones de tiempo me voy a centrar en el aspecto de cuándo hacer una colonoscopía posterior a un evento de diverticulitis aguda. Sabemos que diversas guías clínicas han recomendado que se realice una colonoscopía entre 6 y 8 semanas después de un evento de diverticulitis aguda, con el fin de detectar un cáncer colorectal subyacente. Y así tenemos guías que recomiendan una colonoscopía semanas después del episodio de cualquier diverticulitis, otras que solamente lo recomiendan después de diverticulitis complicadas, si es que el paciente no cuenta con una colonoscopia previa, o en aquellos pacientes en los que se recomienda pero se dice que esta indicación está bajo revisión. De tal manera que hay 3 trabajos que abordaron este tema. El primero es un estudio que se realizó en 177 pacientes con diverticulitis clínica y hallazgos tomográficos compatibles en quienes se realizó una colonoscopía post-diverticulitis. El objetivo de este trabajo fue determinar el rendimiento diagnóstico de la colonoscopia post-diverticulitis para cáncer colorectal, encontrando 26% de adenomas, 2.3 de adenoma avanzados y 1.1, 2 casos de cáncer colorectal. Al realizar prueba FIT en 45 de estos pacientes, en todos aquellos que tenían prueba negativa no hubo casos de cáncer colorectal y solamente se encontró un caso de cáncer colorectal en paciente con prueba FIT positiva en el segmento de la diverticulitis complicada. De tal manera que solamente 38% de los pacientes tuvieron diverticulitis aguda complicada y siempre el cáncer colorectal se encontró en la zona de enfermedad diverticular. Y cabe destacar que las colonoscopías se asociaron a 3.4% de eventos adversos. Por lo tanto, debemos de ser cautelosos para realizar estos estudios y probablemente la prueba FIT positiva y los hallazgos tomográficos de diverticulitis complicada puedan ser útiles para predecir qué pacientes se vean beneficiados de esta intervención. Otro estudio retrospectivo comparó a pacientes con diverticulitis aguda en quienes se realizó colonoscopía en el siguiente año y aquellos pacientes que iban a colonoscopía de escrutinio, tratando de determinar si había una diferencia en la tasa de cáncer colorectal post-diverticulitis. Los resultados demostraron que no hubo cambios en la detección de neoplasia avanzada o en la tasa de cáncer colorectal. Sin embargo, sí se vio un aumento en el riesgo de neoplasia avanzada en aquellos pacientes que presentaban diverticulitis complicada con una razón de momios de 3.72. De tal manera que nuevamente la diverticulitis complicada sí parece ser un factor de riesgo potencial para el desarrollo de cáncer colorectal. Y por último, en este estudio retrospectivo realizado en 198 pacientes, en la cual se confirmó tomográficamente la presencia de diverticulitis aguda y se realizó colonoscopia de seguimiento, tuvo como objetivo encontrar una correlación entre los hallazgos radiológicos en la tomografía abdominal y la presencia de lesiones avanzadas en la colonoscopía de seguimiento. Los hallazgos radiológicos que fueron analizados en este estudio fue qué región de colon fue afectada, la longitud del segmento afectado, si había o no estriación de la grasa, linfadenopatías o presencia de líquido libre. Y dentro de los hallazgos endoscópicos se buscó la presencia de lesiones avanzadas, ya fuera cáncer colorectal o adenoma avanzado, en la zona de divertículos o si estos aún tenían datos de inflamación aguda. Los resultados de este estudio encontraron un 3.1% de lesiones avanzadas y 1% de cáncer colorectal. El único factor radiológico que incrementó el riesgo de encontrar lesiones avanzadas en la colonoscopía fue la presencia de linfadenopatía, la cual se relacionó con una razón de momios de 11.6. En este estudio no hubo eventos adversos relacionados con la colonoscopía, pero si ustedes ven, la tasa de intubación fecal fue realmente pobre, un 86% por debajo de los parámetros de calidad, probablemente por la dificultad de hacer el procedimiento tan pronto después de una diverticulitis aguda. En conclusión, en este trabajo, los autores
mencionan que en ausencia de datos sugestivos de extensión tumoral, como carcinomatosis o presencia de metástasis, la linfadenopatía fue el único dato radiológico que se relacionó con lesiones avanzadas. Estos estudios muestran, uno, que el rendimiento diagnóstico de la colonoscopia postdiverticulitis es más bajo de lo que esperaríamos. Dos, plantean la posibilidad de un seguimiento menos invasivo, como el realizar pruebas FIT en aquellos pacientes que tengan diverticulitis no complicadas, no adenopatías o que ya tengan una colonoscopia previa, y confirman el beneficio de la colonoscopia en aquellos que tengan diverticulitis complicada o prueba FIT positiva. Como segundo tema, con respecto a las otras colitis, me enfocaré en un aspecto muy interesante, que son las colitis por fármacos inhibidores del punto de control inmunitario, que, como ustedes saben, se utilizan cada vez más en el tratamiento del cáncer. Sin embargo, se asocian con complicaciones autoinmunes e infecciosas, y el tubo digestivo no está exento de estas complicaciones. La colitis por estos fármacos es un evento adverso reconocido y se puede manifestar ya sea a través de una colitis mediada inmunológicamente o colitis infecciosas. Y en este caso el tratamiento va desde tratamiento inmunosupresor, obviamente suspender temporalmente el fármaco, y el tratamiento del proceso infeccioso asociado si así se presenta. Y les presento 3 estudios. El primero es un estudio retrospectivo de 764 pacientes con neoplasia gastrointestinal tratada con estos fármacos inhibidores de los puntos de control inmunitario, para evaluar la incidencia y presentación clínica, hallazgos endoscópicos e histopatológicos de esta colitis. Lo que se pudo ver en estos pacientes es que la toxicidad más frecuente es la diarrea en 78% de los pacientes, seguida por dolor abdominal en 33%. La localización más frecuente de afectación es el colon, una colitis, con 44%, y solo 22% enterocolitis. Con respecto a la histología, generalmente se presentó como una inflamación no ulcerativa, y como tratamiento los pacientes fueron tratados con esteroides o con esteroides más biológico o solo biológico, siendo el grupo combinado el más frecuente. Se logró remisión clínica en todos. Sin embargo, 17% de los pacientes tienen progresión tumoral mientras están tratados con inmunosupresores. Y este estudio demuestra que la mayor prevalencia de afectación por estos fármacos es el tubo digestivo bajo, particularmente el colon. En este otro estudio de Federic y colaboradores, retrospectivo en 30 pacientes, se buscó determinar el desarrollo y recurrencia de la colitis microscópica asociada a los fármacos de control inmunitario, y los hallazgos fueron que el 70% de los casos de colitis microscópica fue de novo y solo el 30% se trató de agudizaciones. La mayoría de las colitis fueron de tipo linfocítica. Los esteroides fueron el tratamiento base. 47% requirieron suspensión del fármaco antineoplásico, y algo muy importante, hubo una tasa de mortalidad de 9%, sobre todo en los pacientes con colitis microscópica de novo. En este otro estudio se buscan analizar las complicaciones infecciosas en pacientes que utilizan estos fármacos inhibidores del punto de control inmunitario. En este caso se abordó la presencia de clostridoides difficile para analizar sus características en este grupo de pacientes. 83% de los pacientes tuvieron prueba de amplificación del ácido nucleico positiva para Clostridium. 66% presentaron simultáneamente tanto colitis inducida inmunológicamente como colitis infecciosa por Clostridium, y estos se asociaron a mayor duración y severidad de la diarrea, y tenían como común el antecedente de uso de inhibidor de bomba de protones y antibióticos como factor de alto riesgo. Por lo tanto, debemos de sospechar esta complicación en pacientes que utilizan estos fármacos y ser cautelosos en el empleo de inhibidores de bomba de protones o antibióticos. Por último, este estudio con respecto a citomegalovirus determina la incidencia de la infección de citomegalovirus en estos pacientes, que se presenta en un 8%. Los síntomas más frecuentes fueron gastrointestinales, y llega a asociarse una mortalidad global del 62%, 4% de la mortalidad asociada a la propia infección por citomegalovirus.
y como recomendación debemos considerarla en todos los pacientes que presenten síntomas gastrointestinales. Por último, como conclusión, estos estudios reconocen la importancia de este diagnóstico emergente, muestran la necesidad de monitorizar eventos adversos inmunológicos e infecciosos en pacientes que utilicen estos fármacos y apoyan seguir las recomendaciones vigentes hasta que tengamos más evidencia con nuevos estudios. Muchas gracias. Muy buenos días, agradezco la amable invitación de la Asociación Mexicana de Gastroenterología para hablar sobre trabajos de dieta, suplementos y apoyo nutricio en enfermedades digestivas. Este primer trabajo, bajo la premisa de que los ácidos biliares son esenciales para la absorción de colesterol, el grupo de la Clínica Mayo pretendía estudiar el nivel de absorción intestinal de colesterol y los niveles fecales de ácidos biliares y grasa en la obesidad humana. Ellos hicieron un estudio de intervención nutricional donde utilizaron 16 pacientes, 8 con obesidad, 8 sin obesidad, y un diseño en 4 semanas. La primera semana dieron dieta regular, la semana número 2 dieta alta en grasa y calorías, la semana número 3 un periodo de lavado para después la última semana dar una dieta baja en calorías y baja en grasa. Hicieron una medición al 5º día de cada semana de los niveles de colesterol y después obtuvieron muestra de heces después de 48 horas para determinar ácidos biliares fecales y la grasa fecal. Y vean cómo, evidentemente, las diferencias entre el grupo de obesidad y el grupo de pacientes delgados en peso y índice de masa corporal, pero respecto a la dieta, en las diferentes etapas de la dieta también hubo diferencias en la absorción de colesterol a nivel intestinal. Esta absorción de colesterol intestinal se redujo significativamente en comparación con sujetos entre obesos y sanos en las diferentes etapas de intervención. Por eso, ellos concluyen que la composición de macronutrientes y la ingesta calórica de la dieta tuvieron un impacto significativo en el nivel de absorción de colesterol en ambos grupos. Y aquí observaron que la dieta alta en calorías y grasa aumenta la absorción de colesterol en pacientes no obesos, por lo que en obesos no hay cambio en la absorción de colesterol en las diferentes dietas. Y este otro estudio también fue un póster de distinción, también del mismo grupo de la Clínica Mayo, bajo también la premisa que en la obesidad las adaptaciones fisiológicas a las intervenciones en reducción de peso tienen efectos negativos sobre el mantenimiento de esta reducción de peso. Bueno, sabemos que hay hormonas implicadas en la disminución de la saciedad. Estas son el péptido YY y el GLP-1, y que los ácidos biliares estimulan la liberación de estas hormonas. Por lo tanto, ellos como objetivo se trazaron a evaluar la adaptación de la vía de ácidos biliares y su interacción con las hormonas de saciedad y sensación de saciedad en obesidad durante una dieta baja en calorías. También diseñaron un estudio con 8 pacientes con obesidad, 8 pacientes con peso normal, y esa dieta de 3 semanas con diferentes calorías, alta en calorías, baja en calorías, y después con una escala visual análoga para valorar saciedad, deseo de comer y llenura, y obtuvieron muestras de sangre para estas hormonas de saciedad. De los resultados, bueno, observaron que una semana de dieta baja en calorías resulta en una vía de ácidos biliares alterada en el grupo que tiene obesidad, con niveles reducidos de hormonas de saciedad como lo es GLP-1 y péptido Y, como se observa en estas gráficas. Y también se observó disminución significativa en los niveles postprandiales de GLP-1 y péptido Y, ácidos biliares totales en suelo, en comparación cuando había una dieta alta en calorías. Por eso, el hambre postprandial y el deseo de comer aumentaron, mientras que la satisfacción y la plenitud disminuyeron durante la dieta que es baja en calorías. Las conclusiones de este trabajo es que una semana de una dieta baja en calorías resulta en una vía alterada de ácidos biliares en el grupo que tiene obesidad con niveles reducidos de hormonas de la saciedad gastrointestinal como lo es GLP-1 y péptido YY. Estas adaptaciones metabólicas se cree que podrían desempeñar un papel importante
en el cumplimiento de una dieta baja en calorías en los pacientes que tienen obesidad. Y este otro trabajo, que es también un póster de distinciones en otro rubro, pacientes con hígado graso no alcohólico. Este grupo de Alabama pretendía estudiar asociaciones de la calidad de la dieta y patrones dietéticos en adultos con hígado graso no alcohólico que participaron en un estudio denominado el estudio Cardia. Ellos encontraron una prevalencia del 24.7% y evidentemente, como lo observan ustedes en la gráfica, los pacientes con hígado graso que fue diagnosticado mediante tomografía, pues tuvieron un IMC más elevado, mayor disfunción metabólica y mayor sedentarismo. Y en este gráfico donde ven la ingesta de grupos de alimentos, pues vean cómo la ingesta energética fue mayor en sujetos que tienen hígado graso y la ingesta significativamente también fue mayor de carne, pescado, lácteos, grasas, patatas, incluso en algunas bebidas azucaradas, por lo que, por otro lado, la ingesta de fruta fue significativamente menor en el grupo de hígado graso. El patrón dietético de carne se asoció positivamente con probabilidades de que los pacientes desarrollaran hígado graso no alcohólico en este estudio. Y este otro estudio es muy interesante. Este es un estudio que fue experimental. El objetivo fue determinar si la administración programada de melatonina mejora las funciones y el comportamiento del hígado en un modelo de trastorno de estilo de vida inducido experimentalmente. A las ratas se les administró una dieta alta en fructosa y con estímulos fotoperiódicos por 18 semanas. Hicieron 7 grupos de intervención, uno de control, a otro le dieron dieta alta en fructosa, otros dieta alta en fructosa con la melatonina y después otros que tenían solamente la cronodisrupción, que eran esos estímulos fotoperiódicos. A otro le dieron también esa cronodisrupción con melatonina, dieta alta en fructosa, cronodisrupción y luego con melatonina. Y después pues, le hicieron pruebas de función hepática, muestras de sangre, perfil de lípidos, pruebas de conducta para estos animalitos para ver cómo cambiaba la conducta y la histopatología. Y vean cómo, según los gráficos, todas las dietas que tienen melatonina evidentemente tenían reducción, por ejemplo, de glucosa, niveles de transaminasas cuando había la administración de melatonina respecto a solamente la dieta que era alta en fructosa. Incluso en la histología también, cuando se administraba la melatonina, la histología mejoraba la actividad necroinflamatoria, por lo cual se concluye que probablemente la melatonina exógena mejora la función de histología hepática, mejora la plasticidad sináptica del hipocampo en el modelo experimental de este trastorno de estilo de vida y mejora los índices motores, como lo demuestra la mejora en algunos de los test de comportamiento. Este es otro estudio también basado en pacientes que tienen cirrosis hepática y que es muy frecuente la desnutrición que se traduce en mayor mortalidad, mayor estancia hospitalaria y que muchos de los pacientes que tienen una hemorragia por varices esofágicas tienen ayunos prolongados. Por lo tanto, este estudio japonés determinó la utilidad de la nutrición enteral enriquecida con aminoácidos de cadena ramificada en la terapia endoscópica de las varices esofágicas. Y vean cómo a un grupo fue el grupo control, otro grupo se le dio 3 días del ingreso, a partir del ingreso con aminoácidos, y otro se les dio toda la hospitalización aminoácidos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Una semana después de la terapia endoscópica, encontraron que el reencuentro total de linfocitos en sangre periférica en los que recibieron aminoácidos fue mayor que en el grupo control, incluso para los pacientes que eran mayores de 65 años. También se observaron mejoras significativas en la función hepática y la tolerancia a la glucosa en los grupos de 3 días y el grupo continuo. Por eso, ellos concluyen que gracias a estos resultados se puede esperar que el uso de una mezcla de nutrientes enterales enriquecidos con estos aminoácidos en combinación con la terapia endoscópica, pues sea eficaz para mejorar la inmunidad, la función hepática y, por supuesto, la tolerancia a la glucosa en pacientes ancianos. Finalmente, este estudio que valora la fibra de la dieta. Es un estudio retrospectivo que hace el grupo de Harvard y vean cómo es un estudio retrospectivo sobre el papel de la dieta rica en fibra, frutas y verduras en mujeres que tenían reflujo. Más de 42,000 mujeres con este grupo de edad que no tenían síntomas de reflujo, que no tenían cáncer y no habían recibido terapia antisecretora, y registraron la ingesta de la fibra mediante cuestionarios que registraron en el 2007, 2011 y 2015, mientras que los síntomas de reflujo los evaluaron en los periodos de 2009,
2013 y 2017. Aquí se identificaron 10,674 casos con síntomas incidentes de reflujo y vean cómo la ingesta total de fibras se asoció con una menor incidencia de síntomas de reflujo, con un riesgo relativo de 0,77, al igual que la mayor ingesta de fibra de frutas y fibra vegetal, pero no la de cereales. Y una mayor ingesta de fibra dietética se asoció con una menor riesgo de síntomas semanales de reflujo, incluso entre los usuarios de antisecretores. Por eso, gracias a este trabajo se concluye que los resultados sugieren que el aumento de la ingesta de fibra dietética puede ser complemento a otras modificaciones al estilo de vida para tratar pacientes con reflujo. Por eso, pues quiero concluir con estos trabajos que hemos presentado, que consideramos que fueron lo mejor de la edición virtual de la DDW. Uno, que la dieta alta en calorías y grasa aumenta la absorción de colesterol en pacientes no obesos. Una semana de una dieta baja en calorías produce una vía alterada de ácidos biliares en pacientes con obesidad con niveles reducidos de hormonas de saciedad, cambios que podrían desempeñar un papel importante en el cumplimiento de la dieta en los pacientes obesos. El patrón dietético de carne se asocia con probabilidades de desarrollo de hígado graso no alcohólico y que la melatonina exógeno mejora la función e histología hepática documentado en un modelo experimental, y una mezcla de nutrientes con aminoácidos de cadena ramificada en la terapia endoscópica para varices esofágicas ayuda a mejorar la inmunidad, la función hepática, incluso a una menor desnutrición. Finalmente, el aumento de la ingesta de fibra dietética puede ser complementario a otras modificaciones al estilo de vida en los pacientes que tienen síntomas de enfermedad por reflujo. Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenos días. Excelente módulo, excelentes ponentes, y ha habido muchas preguntas y vámonos por orden de aparición de las pláticas. Doctor Jesús Kazuo Yamamoto, hay dos dirigidas a usted. Una, ¿cuál es su opinión respecto a la utilidad de ozanimod en pacientes con CUSI moderada a grave? Y la otra pregunta es que le hacen es que si en un paciente que tiene enfermedad de Crohn y SARS-CoV-2 se le puede dar terapia biológica. Muchas gracias por las preguntas. En relación a la primera pregunta de la eficacia de ozanimod en pacientes con CUSI, realmente puedo decir que es una terapia efectiva y también segura en pacientes con actividad moderada grave que han fallado a terapia convencional y biológica. Recientemente fue aprobado por la FDA en Estados Unidos para su uso ya en pacientes con CUSI. Esta es una terapia muy novedosa porque bloquea la migración de linfocitos de los ganglios al sitio inflamado, en este caso al intestino, y el perfil de seguridad parece ser bastante bueno. Entonces, es una terapia que tendremos en nuestro país en poco tiempo. Y en relación a la segunda pregunta era, ¿cuál, Mariby, perdón? En los pacientes que tienen enfermedad de Crohn se infectan con SARS-CoV-2, que Sí. se les puede dar biológicos. Bueno, esa es otra pregunta relevante por la pandemia que estamos viviendo. Un paciente que llega a tener una infección por SARS-CoV-2 es necesario, como cualquier otro proceso infeccioso, mantener o suspender la administración
del biológico mientras el paciente persista con esta infección. Lo que no se recomienda es que se suspenda la terapia biológica como para prevenir que el paciente se vaya a infectar por el virus. Esto es muy relevante porque se ha visto, y como yo les mostraba en uno de los trabajos, un paciente que está con actividad y que se infecta, le va a ir mucho peor que aquel paciente que persiste con el tratamiento biológico. De hecho, hay estudios en los cuales tanto la terapia anti-TNF y sobre todo la terapia antiintegrina y antiinterleucina como ustekinumab son bastante seguras y realmente no incrementa el riesgo por infección de SARS-CoV-2. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues yo también me uno a la felicitación por este excelente módulo y la gran calidad científica de nuestros profesores. La doctora Jacqueline García nos hace una pregunta para el doctor Remestroche. Ella hace este planteamiento. Se dice que la dieta libre de gluten en pacientes con enfermedades autoinmunes disminuye la clínica positiva, tanto intestinal como extraintestinal, así como mejor respuesta al tratamiento. Se menciona que está relacionado a la estimulación de la IgA por la gliadina y la caseína. La pregunta es, ¿se recomienda quitar lácteos y gluten para lograr esta disminución de la respuesta inmune? Creo que el comentario, gracias Omar, un saludo a todos, el comentario de la doctora es importante, pero creo que no lo limitaría yo solamente a la respuesta de la caseína. En el contexto de enfermedades autoinmunes y teniendo claro que es una coexistencia de enfermedad celíaca con otra enfermedad autoinmune, por ejemplo, hipotiroidismo, es bien sabido que la dieta libre de gluten va a mejorar la recuperación de las vellosidades intestinales y entonces una mejor absorción de los fármacos, por ejemplo, ¿no? Ahí hay bastantes estudios que demuestran que a mejor apego a la dieta en un hipotiroideo o en un paciente con diabetes mellitus tipo 1 o con alguna enfermedad reumatológica, la mejoría clínica es importante. Y yo lo asocio en ese sentido a la recuperación de la atrofia de vellosidades, que dicho sea de paso también puede explicar por qué en un inicio a un celíaco le restringimos los lácteos, pero esperando esa respuesta vellositaria, uno podría reintroducir los lácteos después de 4 o 6 semanas, pensando en mal digestión de la lactosa por atrofia y por deficiencia transitoria de lactasa. El papel de la caseína parece más otro fenómeno inmunológico o inflamatorio de bajo grado. Seguramente coincido en ese sentido con la doctora Jacqueline, pero no lo limitaría nada más a eso, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias, José María. Una pregunta más con fines prácticos. Si conoces o si alguien conoce de alguna aplicación sobre medidas generales, planes de alimentación para pacientes con enfermedad celíaca. Creo que la pregunta va de la mano con la plática que les mostraba de lo complejo que es establecer una relación o salir a comer en un sujeto celíaco, ¿no? En Estados Unidos. En México no hay una aplicación, pero hay aplicaciones en España y en Estados Unidos que dan todos estos tips, todas estas guías. Yo checaba hace rato ahí por ahí un par de aplicaciones, algunas patrocinadas por la industria, algunas por propios pacientes, que puede consultar el sujeto celíaco en México. Lo que nosotros recomendamos en México en especial es que se acerquen a las asociaciones de pacientes. Hay 2 o 3 muy grandes que manejan esta información el día de hoy muy bien. Celíacos de México, Por una vida sin gluten, que orientan y bajan mucha esa información de otras partes del mundo a México. Seguramente pronto habrá alguna aplicación en México, o si no es que ya la existe, ¿no? Adelante, Mariby. Gracias, Chema. Una pregunta para Ale Noble. Ale, te preguntan que ¿con qué frecuencia recomendarías hacer una colonoscopia en pacientes que han tenido cuadros de diverticulitis complicada? Bueno, yo creo que ante la evidencia que presentan los trabajos que les mostré,
diverticulitis complicada sí es un factor que se asocia a mayor riesgo de cáncer colorectal. Por lo tanto, en pacientes con diverticulitis complicada que no tengan una colonoscopía reciente que descarte tajantemente la presencia de cáncer, creo que sí deben de ir todavía a colonoscopía estos pacientes. En el caso, más bien estos trabajos lo que nos muestran es que los pacientes que tengan una diverticulitis aguda Hinchey 1A, probablemente incluso los Hinchey 1B, pudiéramos, si no tienen, si ya tienen una colonoscopía o si no tienen adenomegalias, incluso usar la prueba FIT, y si estos factores no demuestran un riesgo incrementado de cáncer colorectal, probablemente podríamos no llevarlos a colonoscopía. Y creo que algo importante en este sentido es que ahorita, después de la pandemia, los servicios de salud, particularmente públicos que hacen estudios endoscópicos, muchas veces están muy saturados y quizá debamos de ser más selectivos para el envío y referencia de estos pacientes. Pero en complicada, en resumen, si no tienen una colonoscopía reciente previa, irían a colonoscopia. Gracias, Alejandra. Adelante, Omar, hay más preguntas. Sí, Mariby, gracias. Para el doctor Antonio Velarde, la doctora María Eugenia Casa nos hace la siguiente pregunta. En pacientes que tienen cirrosis, que tienen insuficiencia hepática, si es necesario dejarlos en ayuno, ¿se podría considerar nutrirlo por vía parenteral? Esto debido a que se ha demostrado que son pacientes hipercatabólicos y que el ayuno los afecta de manera muy, muy importante. Buenos días, gracias por la invitación y es una excelente pregunta, pero nomás recordar que para la contribución de la sarcopenia en el paciente con cirrosis hay 3 grandes apartados. La primera es la disminución de la ingesta de los nutrientes, la otra sí son estados hipercatabólicos y por otro lado está la inadecuada síntesis y absorción de los micro y macronutrientes. Entonces, un paciente con insuficiencia hepática o con cirrosis no es lo mismo dependiendo de la etapa en la que se encuentra. Por ejemplo, podemos tener ingesta de nutrientes disminuida por saciedad temprana generada por la citis. No lo voy a meter a nutrición parenteral, ¿sí? Además, hay pacientes que pueden estar en agudo o en crónico que tienen bilirrubinas aumentadas, que tienen ya una falla hepática importante y meterlos en nutrición parenteral pudiera ser contraproducente. Realmente hay que individualizar. Siempre creo que nos debemos de seguir apoyando, Omar, todos con nutrición clínica para hacer la formulación adecuada. En este trabajo que se presentó en la DDW está interesante porque realmente en ocasiones llegan los pacientes, se ingresan y a veces duran 48 o 72 horas que no los suplementan con nada. ¿Sí? Por esa falsa idea de que tienen que permanecer en ayuno. Si no hay ninguna contraindicación, yo puedo suplementar vía enteral y no tenemos mayor riesgo, ¿no? Realmente la nutrición parenteral total o parcial periférica, la verdad es de que sería algo que tendrías que evaluar bien para ver si realmente la requiere y si tiene beneficio, pero en una etapa avanzada, como vemos los cirróticos, creo que no es la indicación apropiada y siempre con nuestro equipo de nutrición clínica. Gracias, doctor Velarde. Mariby, por favor. Gracias. Chema, hay otra para ti. Te pregunto si tú ahora recomiendas modificar el panel de serología para el diagnóstico de enfermedad celíaca. Que si empecemos ahora con estos anticuerpos que mencionaste en tu plática. Yo creo que tenemos que irlo adaptando. Este es una recomendación en población pediátrica. El estudio lo muestra ahora en niños. Es curioso porque nuestro panel tradicional incluía la IgA contra la transglutaminasa y la IgG contra el péptido de aminado. Un poco en esta probabilidad de que hay pacientes que son deficientes o pocos secretores de inmunoglobulina A. Sin embargo, en lo que recomiendan, por lo menos en Estados Unidos, pareciera ser que sí.
Yo creo que aquí más que modificarlo, y también depende de la disponibilidad y el acceso, porque no todas estas pruebas se hacen o tienen el costo o la calidad de los reactivos no es buena a veces, es si vamos a medir algo que incluya IgA, tener la determinación de IgA sérica, ¿no? O sea, si la IgA es normal, no importa si sale positiva, lo confirmamos, pero en el deficiente de IgA seguimos y necesitamos todavía la IgG. Entonces va a depender mucho de eso. Entonces nosotros en el panel celíaco lo que incluimos es determinación sérica de IgA y transglutaminasa tisular, y dependiendo de eso vemos uno. Ahora, ya hay pruebas comerciales que te incluyen las dos. Vienen las dos y se pone la gotita de sangre o el reactivo y te da este famoso panel celíaco que pareciera ser que es la combinación lo mejor, ¿no? Muchas gracias, Chema. Omar, ¿hay más preguntas? Sí, tenemos una última pregunta para el doctor Velarde, que yo creo que nos sería de mucha utilidad para todos. ¿Qué formulaciones o suplementos alimenticios recomienda para pacientes con enfermedad hepática crónica, así como suplementación de zinc, por ejemplo? ¿Cuál es su experiencia? Sí tenemos que hacer la suplementación. Siempre va a estar recomendado, Omar, cuando tengamos un paciente con enfermedad hepática crónica, clasificarlo compensado o descompensado. Y si está hospitalizado, nuestro equipo de nutrición clínica tiene que abordarlo en las primeras horas. No se tiene que esperar a los 2-3 días después de que llegó. Y los suplementos con aminoácidos de cadena ramificada, hay múltiples comerciales que pueden ser adecuados. No vamos a mencionar alguno en particular, pero hay marcas ya de algunos suplementos, y suplementar con zinc también se ha visto de beneficio, incluso en la población que tiene una etiología por alcohol o un consumo reciente crónico de alcohol, también pudiera ser una estrategia adecuada. Nosotros aquí en el hospital sí le hablamos con nuestro equipo de nutrición clínica, que trabaja con un centro de mezclas y ya hace la nutrición individualizada para nuestros pacientes. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, Chema. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Ale. Y un placer haber compartido contigo, Omar, este módulo coordinando tan buenos profesores. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, señor. Gracias. Hasta luego. Bye.